Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nerea Riesco y les doy la bienvenida una vez más a Pasen y Lean. Es un placer y un honor poder reencontrarme de nuevo con todos ustedes, amigos oyentes, en esta segunda temporada de este programa que, como muchos ya sabrán, está dedicado al mundo de las letras. Este programa, algunos lo saben ya, pero bueno, para los que comiencen a escucharnos, se llama Pasen y Lean. Y es porque queremos que se conviertan en compañeros de viaje de esta aventura que supone adentrarse dentro de las páginas de un libro. Y es que, como ya les dijimos al comienzo, creemos que leer es una decisión para la que se necesita cierta audacia, pero que el que se arriesgue a ello no se va a arrepentir jamás. ¿A quién nos dirigimos? A los amantes de la literatura, a los lectores y lectoras en general, libreros, autores, familias, editores. En definitiva, todo aquel que se sienta fascinado por los libros tendrá un momento, una ocasión y un lugar para disfrutar con este Pasen y Lean. En esta nueva temporada hemos tenido muy en cuenta el tiempo. Anteriormente disponíamos de media hora y siempre nos quedábamos cortos, así que hemos decidido ampliar el programa Pasen y Lean, de modo que dispondremos de una hora semanal que se emitirá los viernes de 6 a 7 de la tarde. Recuerden, los viernes de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Guadalquivir podrán disfrutar de Pasen y Lean. También luego pues podrán escucharnos a través de las redes sociales, ya les diremos la manera de hacerlo. Por lo tanto, como habrán podido imaginar, como tenemos más tiempo, disponemos de más espacio, pues hemos ampliado secciones. Continuaremos contando con nuestro plato fuerte, que ya saben que son las entrevistas con destacados escritores, con los que hablaremos de sus obras, de su vida e incluso, si se dejan, hablaremos de sus milagros. Pero vamos a incluir también nuevos espacios que estoy segura de que les van a encantar. Tendremos novedades literarias, noticias relacionadas con la literatura. Repasaremos las actividades culturales de la semana relacionadas con el mundo del libro. Hablaremos de convocatorias de premios literarios. Y algo de lo que estoy convencida que van a disfrutar mucho aquellos que no solo sienten el placer de leer, sino que también se aventuran en el placer de escribir, es este espacio que les voy a presentar ahora. Sea ciencia cierta que cada vez son más las personas interesadas en aprender a escribir de forma creativa. Y es que hay mucha demanda de cursos de narrativa en nuestro país. Solo hay que meterse en cualquier buscador de internet, ponemos taller de creación literaria y aparecen muchísimos. Precisamente por eso lo que vamos a hacer es incluir una sección que llevará el nombre de Factoría de Autores, en la cual daremos consejos a esos escritores en ciernes que estoy segura nos estarán escuchando con muchísima atención. Otra de nuestras novedades es que incluiremos una vez al mes un espacio dedicado a la crítica, no a la crítica literaria, sino a la crítica del mundo editorial, a la piratería, a los premios literarios, a los plagios. En definitiva, todo esto y mucho más tendrá cabida en este espacio llamado El Punto sobre la I, que ya con ese nombre ya pueden imaginar va a tener pues una tendencia a la crítica. Vamos a estar escrutando todo el mundo de la edición. Como pueden ver, tenemos un poquito de todo como en botica, así que les emplazo a que no se separen de su receptor de radio durante la siguiente hora, porque Pasen y Lean acaba de comenzar. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado
por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Y como les decía, nuestro plato fuerte siempre en Pasen y Lean es la entrevista a escritores del panorama nacional y bueno, también del panorama internacional, pero en este caso nos quedamos dentro de nuestro país con una autora jovencísima que, bueno, está de verdad gustando tanto que no podía dejar de comenzar nuestro Pasen y Lean con ella. Ella es Victoria Álvarez, es una joven, como les decía, de Salamanca, que ya tiene en su haber distintos premios literarios, entre ellos está el Torrente Ballester. Es historiadora del arte y especializada en literatura del siglo XIX. En 2011 publicó Hojas de Dalera, seguido de Las Eternas, en 2012, dos novelas que han tenido una gran acogida por parte de los lectores. Hasta la fecha su obra ha sido traducida al italiano y al alemán. Tu nombre después de la lluvia es su nueva novela. En ella nos sitúa en el año 1903, donde tres peculiares amigos, que son amantes de las nuevas ciencias que exploran el más allá, inician una investigación que nos traslada hasta Irlanda. Durante una tormentosa y oscura noche del 1903, en un castillo irlandés, se escuchan los sollozos que anuncian una misteriosa muerte. Corren los primeros días de ese año, de enero, y el profesor Kills, un hombre sabio y triste, vuelve a su casa de Oxford después de asistir a unas conferencias en Londres. Después, un joven y tímido trabaja en su pequeño cuarto rodeado de diccionarios y novelas góticas. Y luego también está Lionel Lennox, amante de la buena vida y de las faldas ligeras, que está muy lejos. Él está en Egipto, a punto de profanar la tumba de una princesa para llevarse una joya de inestimable valor. Parece que en un principio estas tres personas de las que les he hablado no tienen mucho en común. Son tres amigos, pero no parece que se relacionen mucho. Lo único que les une es un interés por las nuevas ciencias que exploran el mundo del más allá. Y luego veremos que sus ganas de saber los van a llevar a Irlanda, una tierra plagada de leyendas, donde las piedras tienen una historia que contar y donde el sonido de la lluvia se confunde con el llanto de las mujeres. Tenemos Oxford, tenemos Irlanda, tenemos misterios, tenemos secretos familiares, castillos, amores, muertes, lluvia a raudales. ¿Qué decir de esta novela de la que el gran autor Félix J. Palma, el autor del Mapa del Tiempo, de esa trilogía que va gustando tantísimo, que está arrasando en ventas, dice de ella que es la confirmación de Victoria Álvarez como una de las mejores escritoras del momento, capaz de trasladarnos a escenarios tan lejanos como la Venecia de principios del siglo XX. Bienvenida a Pasen y Lean, Victoria. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Ay, pues yo también tenía muchas ganas de escucharte. Bueno, tengo muchas ganas de verte también, pero eso será ya el fin de semana, pero por lo menos de momento te tengo aquí oyéndote. En primer lugar, te quiero dar mis más sinceras felicitaciones por el título de tu última novela. Me parece una auténtica preciosidad. Tu nombre después de la lluvia. Lo que pasa es que puede llamar a engaño porque suena muy romántico. Sí, eso ha dado lugar a bastantes debates sobre el tema. Sí, no, la verdad es que a la gente le gustó muchísimo el título desde el momento en que lo anunciamos en las redes sociales y se dio a conocer. En este caso no es el título que yo tenía pensado para la novela en un principio. A mí se me da muy mal poner títulos, no tengo ningún problema en reconocerlo, así que Oye, pues coincidimos, Victoria. Sí, a mí me cuesta mucho, me parece muy difícil resumir en unas palabras todo lo que puede contar un libro. En este caso fue una sugerencia de Silvia Querini, de mi editora, tiene relación con una frase que pronuncia un personaje dentro de la novela y bueno, la verdad es que sonaba muy bien y decidimos bautizar así al libro. A la gente le ha gustado mucho, pero es exactamente lo que acabas de decir, que algunas personas han pensado que, bueno, como resulta muy romántico, que se trata de una historia de amor y realmente es mucho más. Es una historia de misterio, tiene una trama detectivesca, tiene muchos rasgos propios de la novela gótica decimonónica y sí, tiene amor, pero como digo, es una pequeña parte del puzzle. Bueno, ya que has dicho algo que ya me ha despertado mi curiosidad, yo quiero saber cómo se puede saber cómo la querías llamar tú. Sí, la había llamado Lágrimas en la niebla. Bueno,
también tenía que ver un poquito con... Sí, tenía mucha relación. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, el tema del marketing y tal, quienes mejor lo saben realmente son las editoriales, mucho mejor que nosotros. No, pero el nombre es precioso. Y como tú bien decías, a lo mejor da engaño, pero se trata, pues eso, misterios, fantasmas, fenómenos sobrenaturales, espiritismo. ¿De dónde surge esa pasión por lo paranormal, Victoria? La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho leer historias de fantasmas. A mí me gusta mucho la literatura decimonónica, y en el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, había una auténtica pasión por este tipo de cosas. Las lecturas me fueron llevando a conocer mejor ese mundo. Me interesé también mucho por el mundo del espiritismo, tal y como aparecía recogido en ese tipo de relatos y de novelas. Y alrededor de eso pues han girado los libros que yo he publicado hasta ahora. En este caso, lo que quería hacer era una especie de cuarto milenio, pero a través de un periódico de comienzos del siglo XX, de tres amigos que, como tú misma has dicho, tienen en común esa pasión por lo sobrenatural. Son muy distintos en sus personalidades, pero comparten ese interés por intentar descubrir lo que hay después de la muerte, pero desde una perspectiva científica. Supone un poco el paso a la modernidad de esa pasión que existía en el XIX por el espiritismo, solo que en este caso pues pasado un poco por el filtro de la ciencia, de la tecnología, etcétera. Bueno, otro de los ingredientes que me resultan especialmente atractivos de Tu nombre después de la lluvia es la ambientación y los escenarios. Deduzco que hay un trabajo previo a la escritura que tiene que ser muy laborioso. Yo no sé, deduzco, por lo poco que sé de ti, que eres una persona concienzuda y me imagino que te documentarás muchísimo, pero ¿cómo lo haces para describir las casas, las habitaciones, el vestuario, el mobiliario, todo este tipo de información que muchas veces se nos quedan fuera de los libros de historia, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones sobre cómo era la vida cotidiana en el siglo XIX son cosas que realmente no he tenido que documentarme tanto, porque como he leído muchas novelas con esa ambientación, digamos que lo tengo muy interiorizado. Yo siempre digo que tengo un pie puesto en el siglo XIX, porque es la época a la que más suelo regresar, tanto en lo que leo como en lo que escribo. En este caso, lo que sí que tuve que documentarme mucho fue el tema de Irlanda. Yo cuando escribí esta novela no había estado todavía en Irlanda. Mucha gente piensa que hice labor de campo allí. Realmente no, es todo a través de libros que pedí por internet y de información que encontré en internet. Ha sido este verano cuando por fin he podido visitar Irlanda en persona. Pero bueno, realmente hoy en día tenemos la facilidad de que gracias a internet tenemos todo a una tecla de distancia. Se pueden realizar, por ejemplo, puedes describir algo mirando en Google Maps dónde están exactamente tus personajes en ese momento, las calles por las que pasean. Es una facilidad que antes esto era inimaginable. La verdad es que el tema de la documentación es lo que más disfruto yo de todo el proceso creativo. Creo que lo disfruto más que la escritura, de hecho, porque estoy más relajada, estoy más, no sé, siento que no estoy tan en tensión como en el momento en el que ya estoy dando forma a la historia. Bueno, y hablando ya ahora de también este medio secreto que nos acabas de contar, de la visita a Irlanda después de haberla descrito, igual como estaba en tu mente o distinta a como estaba en tu mente? Mejor. ¿Mejor? Sí, mucho más bonita aún de lo que yo había imaginado. Hay cosas que uno solamente puede apreciar cuando visita en persona un lugar. Por ejemplo, en la primera novela que publiqué, Hojas de Dedalera, comenzaba en la historia de una niña medium y comenzaba en el cementerio de Highgate, en Londres. Y yo, había recopilado durante años un montón de fotografías sobre este cementerio, había consultado planos, había leído todas las novelas en las que aparecía, aunque fuera solamente de pasada, en un solo capítulo. Pero en el momento en que ya estaba terminando de escribir la novela y aproveché para hacer un viaje a Londres con unos amigos, visité Highgate en persona y tuve que reescribir casi todas las escenas ambientadas allí, porque por mucha información que yo tuviera, hay cosas que no captas más que estando en persona en los escenarios, como, el color de la luz a través de las hojas de los árboles del cementerio, o los olores o las sensaciones. Yo siempre que puedo procuro ambientarme primero en persona, en los lugares que describo, porque me da una seguridad que no tengo de otra manera. Sí, claro. Y luego también eso que hablabas de Irlanda, ¿no? Y de todo lo relacionado con el folclore irlandés, que yo sé que hay mucha gente que está apasionada por el asunto, pero que nos pilla lejos, ¿no? Sobre todo en estas latitudes. ¿Cómo plasmar lo relacionado con el folclore irlandés? Y hacer que nos sintamos partícipes, ¿no? El lector español.
Bueno, no es tan diferente, por ejemplo, el folclore irlandés a lo que puede encontrarse en Galicia. Creo que Sí. hay muchos puntos de contacto en lo relacionado con esa concepción que tienen los irlandeses, que siguen teniendo hoy en día, de la vinculación con la tierra, con las raíces, el folclore, todos los duendes y hadas, que, bueno, característicos de la tierra, es algo que sigue estando presente también en el norte de España. Y bueno, creo que lo que sucede es que a nosotros nos resulta muy exótico. Por ejemplo, la figura de la Banshee, que es el espíritu que están persiguiendo los protagonistas de Tu nombre después de la lluvia, es un tipo de fantasma que no tenemos en España, pero que existe. Bueno, hay criaturas similares en el folclore de otros lugares como México, por ejemplo, que cuentan con la Llorona. Es un espíritu que, bueno, que lo que le caracteriza es que llora en el momento en que se va a producir una muerte en el seno de la familia, en este caso del clan irlandés, al que sirve cada Banshee. Se cree que cada uno de los grandes clanes irlandeses tiene un espíritu femenino asociado a ellos que, aunque pueda parecer que es algo siniestro, por el tema de que en el momento que la escuchas llorar tú ya sabes lo que va a pasar en tu familia, realmente no lo resultaba tanto para los irlandeses. Era una especie de espíritu que servía a la familia, no que los matara con sus sollozos. Y claro, es algo que nosotros no tenemos en España y creo que por eso a la gente, a mis lectores, les ha llamado tanto la atención, porque es algo que resulta pues muy ajeno a lo nuestro. Sí, ¿no? Y además es terriblemente romántico, me parece una idea terriblemente romántica. Sí. Antes decías que tú sientes como que tienes así un pie puesto en el siglo XIX, ¿no? Es una especie de tener déjà vus o querencias por el pasado, ¿no? Por ese pasado en concreto, ¿no? Porque no es que te guste el pasado, sino ese espacio, ¿no? Todas tus novelas siempre están inspiradas en Inglaterra, en la Irlanda, de finales del XIX, principios del XX. ¿Tú por qué los sientes especiales? ¿Qué crees que ha pasado para que esos lugares se hayan convertido en tus lugares fetiches o en tus escenarios, ¿no? Idílicos? Pues creo que esto se debe a que las novelas que yo leí en la adolescencia que más me gustaron estaban ambientadas en esa época. Es decir, yo leía mucho desde pequeña, pero los títulos que más me impactaron fueron, por ejemplo, El Conde de Montecristo, bueno, en este caso Francia, El retrato de Dorian Gray, las novelas de Dickens, de las Bronte, de Jane Austen. Digamos que al ser novelas que me impactaron tanto, hicieron que la época en la que estaban ambientadas se convirtiera en algo que, no sé, a lo que a mí me apetecía regresar en el momento en que yo empecé a escribir mis primeros libros. Como ya lo conocía tanto por las lecturas, ya dominaba pues más o menos cuestiones relacionadas con la sociedad de entonces, cómo era, el tema de la moda. A mí me interesa muchísimo la historia de la moda y bueno, también eran cosas en las que yo me fijaba mucho. Y por otra parte, yo he estudiado Historia del Arte y ahora mismo estoy a punto de terminar una tesis doctoral sobre periódicos del siglo XIX. Entonces, digamos que lo que en un principio empezó siendo una pasión literaria, después también se acabó convirtiendo un poco en mi línea de investigación en cuanto a la unión entre literatura y arte, que es lo que está dedicada a mi tesis doctoral. Así que paso tantas horas al día hablando e investigando el siglo XIX que bueno, yo realmente sí que acaba siendo una segunda época para mí. Oye, Victoria, y eso sí me interesa, porque yo ando metida en lo mismo. O sea, al final las tesis doctorales se terminan convirtiendo en una especie de prolongación de tu trabajo y yo no sé si luego te va a servir la documentación de la tesis para la creación de novelas. Sí, a mí la verdad es que estoy descubriendo cosas alucinantes que siempre acabo luego incorporando en las novelas. De hecho, Tu nombre después de la lluvia surgió de mi tesis doctoral. Claro, al menos fue una cosa buena. Yo estoy disfrutando haciendo la tesis, pero son ya bastantes años y es algo que a veces me resulta muy tedioso porque son muchas horas al día las que tengo que dedicar a esto. Y como mi tesis es sobre periódicos de arquitectura en el siglo XIX en España, pues había momentos en los que estaba ya bastante aburrida y me dio por pensar, qué rabia es que hablen de tantas cosas, de historia, de política, de sociedad en estos periódicos y no hagan nada pues tipo Cuarto Milenio, con lo que les gustaban los fantasmas. ¿Cómo es posible que no hablaran de mansiones encantadas, de espíritus, de poltergeist, de esas cosas que a ellos les gustaba tanto en esa época? Y empecé a investigar en internet y vi que realmente nunca ha habido periódicos de ese tipo.
en esa época, así que dije, bueno, pues si no lo ha habido, lo va a haber ahora, lo voy a crear yo. Bueno, por lo menos has hecho como una especie de historia paralela, nunca se sabe, Claro. ¿eh? No, nunca se sabe cuando uno está creando la propia realidad. Cuando uno ve tu aspecto, yo tengo que advertirles a los oyentes que no conozcan físicamente a Victoria Álvarez, les diré que se trata de una dulce jovencita con unos maravillosos ojos verdes que solo inspiran candor. Ay, qué vergüenza. Sí, pero solamente yo lo que digo es que uno no puede imaginar, leyendo tu obra, que cuando nos acercamos a ti, o por lo menos a lo que escribes, nos metemos de lleno en una historia de misterio, de fantasmas, de intrigas. ¿Viven tus personajes las aventuras que a ti te gustaría vivir? Realmente no, porque yo paso la guadaña con bastante alegría. A ver, a mí me gustan muchísimo los dramas y bueno, las historias trágicas. Me encanta Shakespeare, por ejemplo, es mi autor de cabecera. Entonces, claro, imagínate, a mí realmente no me gustaría vivir ninguna de las historias de mis personajes porque sufren muchísimo. Y es algo que me hace gracia porque lo que has dicho, mucha gente me lo comenta. Hace poco estuve bueno, este fin de semana, en un evento literario en Fuenlabrada, el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, y ahí estuve hablando con lectoras que vinieron para que les firmara las novelas, y una de ellas se me quedó mirando y me dijo, oye, es increíble con la cara de buena que tienes, la cantidad de personajes que matas. Realmente no creo que tenga mucho que ver. No, es un poco una válvula de escape. Yo tengo una vida muy tranquila y muy hogareña, con mis amigos de siempre, mi pareja, mis padres. Entonces creo que de alguna manera las grandes aventuras que no vivo en la vida real las vivo a través de los libros, y a lo mejor por eso hago que lo pasen tan mal los pobres personajes que no tienen culpa de nada. Sí, de todas maneras yo barajo la teoría de que todos los personajes son el autor, o sea que... Sí, hay algo nuestro en cada uno, incluso en aquellos con los que no tenemos nada en común y que pensamos que no se parecen a nosotros, siempre acaba habiendo algo nuestro. No, claro. ¿Tienes alguno preferido? ¿Alguno con el que te sientes más identificada? Sí, bueno, en esta novela en concreto, En tu nombre después de la lluvia, mi favorito es el personaje de la señorita Stirling. Es un personaje que, bueno, es secundario en esta historia, pero tengo preparadas muchas más cosas para ella. A mí me gusta muchísimo, sobre todo por lo que aún no se sabe de ella, por los secretos que esconde. Es un personaje que, bueno, está muy trabajado hasta ahora, creo que es al que he dedicado más tiempo, tiene muchísimas capas y bueno, muchos misterios, pero... Ese es mi personaje favorito, pero con el que más me identifico en este libro es con Oliver, uno de los tres protagonistas, el más joven, que es el filólogo que se dedica a escribir un diccionario de proverbios latinos en Balliol College, en Oxford. Creo que es porque hay muchas cosas mías plasmadas en ese personaje, y la gente que me conoce en persona se da cuenta perfectamente cuando leen las novelas. En este caso, Oliver es escritor y él lo que quiere hacer es dedicarse a escribir, pero está un poco encadenado a esa investigación que está llevando a cabo en el marco de la universidad. Entonces, mucha gente me ha dicho, ¿qué pasa? El diccionario de Oliver es como tu tesis doctoral. Y bueno, claro. Pues en cierta medida sí. Se parece un poquito, sí que es verdad. Sí que es verdad. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que cuenta, ¿no? Porque yo recuerdo que mi madre, la primera novela que leyó, me dijo, pero me costaba a veces trabajo pensar cuando mataba a alguien y cosas, lo que tú dices, ¿no? Y me decía mi madre, me cuesta trabajo pensar que lo has escrito tú, ¿no? Y que ha salido de tu mente perversa. Se dice que Tu nombre después de la lluvia es heredera de La dama de blanco, de Wilkie Collins. Háblanos de esos referentes literarios. Has dado así alguna pincelada, pero no, precisamente no le has nombrado a él y me gustaría que nos contases. Sí, La dama de blanco es también una de esas novelas que leí cuando tenía 15, 16 años y que me gustó muchísimo. Y bueno, en este caso, una de las historias de amor que hay en esta novela, que tiene varias, sucede entre Oliver, este personaje que va con sus amigos al castillo irlandés, y Ailis, que es la hija de la dueña del castillo. Los O'Laury, la familia que vive en ese castillo, están prácticamente arruinados y, bueno, del antiguo clan solamente quedan la madre y la hija. Y entonces, Ailis, la hija, tiene auténtica pasión por la literatura, así que evidentemente cuando conoce a Oliver, bueno, es un flechazo auténtico, y ellos saben que, bueno, tienen en común su pasión por los libros, y su relación comienza como una amistad, hablando en la biblioteca de eso que tienen en común, y durante la novela se recomiendan libros el uno al otro. Y ahí hay un momento en el que Oliver le recomienda a Ailis La dama de blanco, porque de alguna manera es un poco un paralelismo de su historia de amor. La relación entre Walter y Laura en La dama de blanco es una de las que a mí más me gustó, y bueno,
hay ciertos matices que después aparecen dentro de Tu nombre después de la lluvia y que hacen que Oliver se acuerde un poco de esa relación al compararla con la suya con Ailís. Yo creo que en los últimos tiempos nos encontramos con el fenómeno steampunk que seduce a autores y lectores. Sí. Para aquellos que no lo sepan, estas obras tienen una temática que a menudo muestra tecnologías anacrónicas o invenciones futuristas que están imaginadas por los visionarios de su época, ¿no? Y todas ellas vistas desde una especie de perspectiva victoriana, ¿no? pero que tiene mucho de moderno, no sé, es una especie de mezcla que está resultando muy atractiva tanto en la literatura como en el cine. ¿Qué crees que lo hace tan atractivo? ¿Tú te sirves de ello? ¿Crees que pasará de moda? ¿Qué pasa con este fenómeno? La verdad es que es bastante interesante el fenómeno que comentas del steampunk. A mí es una estética, yo más que centrarlo en literatura, cine, cómic, me parece que es mejor hablar de una estética porque es algo que se extiende a todas las ramas del arte. Últimamente cada vez hay más creaciones que comparten esta estética. En este caso, bueno, yo conocí el movimiento steampunk hace como 5 o 6 años por internet, pero en el momento en que surgió en América y claro, acabó llegando a España, pero creo que aquí todavía no ha arraigado tanto como en Estados Unidos. A mí me resulta muy interesante y es cierto que en ciertos círculos está teniendo mucho éxito. Yo en la segunda novela que publiqué, Las Eternas, sí que tiene esa estética steampunk, y además es que coincidió que yo escribí una primera versión de esta novela en 2007 y estuve regresando a ella una y otra vez reescribiéndola porque no me gustaba cómo había quedado, y en el momento en que ella estuvo terminada no se parecía nada a la original y fue publicada por Versátil en 2012, coincidió que fue cuando ya acababa de empezar en España el tema del steampunk. Entonces, bueno, la verdad es que me vino que ni pintado. En Tu nombre después de la lluvia hay menos elementos steampunk, si acaso, bueno, una descripción de un espintariscopio, una máquina inventada por el profesor Quills para detectar ectoplasmas. El steampunk juega un poco con el tema de maquinarias que realmente no existieron en la época de la Revolución Industrial Inglesa, es decir, es imaginar cómo sería la sociedad victoriana si las máquinas a vapor se hubieran desarrollado más y bueno, hubieran dado lugar a este tipo de inventos tipo Julio Verne, cosas que realmente no existieron en esa época. Sí. Y por último, antes de que nos despidamos, no quiero dejar de preguntarte en qué estás trabajando ahora, si es que tu tesis doctoral te está permitiendo escribir con un mínimo de fluidez literatura. Bueno, no sé ni cómo lo hago para hacer todo a la vez. Estoy en un momento un poco desquiciante de muchísimas horas al día de trabajar en la tesis, pero bueno, al mismo tiempo estoy terminando de corregir la próxima novela que verá la luz en enero, a finales de enero, con Lumen otra vez. Y bueno, yo creo que a la gente le va a gustar porque tiene lo que les ha gustado de Tu nombre después de la lluvia, pero una historia que a mí personalmente me gusta muchísimo más y una ambientación mucho más lejana que Irlanda, mucho más exótica. Pero bueno, de momento no me dejan contar nada más. No, nada, no nos cuentes nada, es solamente para abrir boca. Quiero agradecerte, Victoria, tu presencia en este primer programa de la temporada de Pasen y Lean, y les recomiendo a los oyentes que visiten tu página www.victoriaalvarez.es, porque claro, ahora últimamente te lo estarán diciendo, pones Victoria Álvarez. Bueno, sí, estoy harta del tema Pujol. Sí, ¿no? Claro. Un montón de gente me escribe mails para felicitarme por haber destapado no sé qué, yo, pero que no sé de qué me estás hablando. Uy, eso es terrible. Bueno, te digo una cosa, a lo mejor sacas de aquí alguna otra novela, ¿eh? No sé. A lo mejor. Digo así por decir algo. Así que visiten su página, victoriaalvarez.es, y bueno, informarles que si tienen el libro, no se lo han firmado todavía, o si quieren adquirir el libro y además que se lo firme en persona, este fin de semana estará en las jornadas de literatura fantástica de Dos hermanas, de las que les hablaremos dentro de un rato. Gracias, Victoria, ha sido un auténtico placer hablar contigo y nos vemos en Dos hermanas el sábado. Sí, muchas gracias, un placer. Un placer, Victoria, gracias. Hasta la próxima. Factoría de autores.
Bueno, maravilloso, precioso esta entrada para nuestro taller de creación literaria. Como les hablaba al principio, vamos a tener una nueva sección que yo creo que les va a encantar, sobre todo a todas esas personas que, como bien decía antes, no solamente leen, sino que de pronto han decidido, que es cuando yo siempre digo que uno empieza a ser escritor, el día que empieza a leer y dice, bueno, esto que estoy leyendo yo lo hubiera contado de otra manera, ¿no? Ahí es cuando uno empieza a convertirse en escritor. Y luego después, cuando ya empiezas a mirar la urdimbre, ¿no? Cómo se ha servido el otro escritor para hacer su obra, es cuando uno ya empieza a volverse crítico, ¿no? Y a pensar realmente como piensa un escritor. Así que tenemos un espacio de taller de creación literaria que hemos decidido llamar Factoría de Autores, y eso es porque va a estar auspiciado, nos van a acompañar dos de los componentes de este proyecto para escritores, Factoría de Autores, un proyecto manejado y dirigido y trabajado por personas que se dedican a escribir. Es un proyecto que ha nacido con la intención de ofrecer dos tipos de servicios. Por un lado, en Factoría de Autores se imparten talleres de escritura creativa, y por el otro da coberturas a unas necesidades profesionales básicas. No importa si es para un escritor o para una editorial, pero Factoría de Autores tiene la respuesta. Se realizan informes de lectura, correcciones de texto y otros servicios editoriales. Realmente solamente hay una forma de aprender a escribir, que es escribiendo, y bueno, a través de Factoría de Autores, a través de estos pequeños pinceladas, pequeños adelantos de talleres de creación literaria, pues a lo mejor los lectores, la persona que se encuentra al otro lado del receptor de radio, pues se lanza a escribir. De hecho, a través de mi blog, pues podrían colgar los relatos que pueden hacer si se ponen a las manos a la obra y se ponen a ellos. Factoría de Autores, como les decía, está conformado por varios escritores profesionales, pero voy a dejar de hablar de Factoría de Autores y voy a dar paso a los autores, los que nos acompañarán en estos talleres una vez a la semana. Ellos son dos de los jefes de la banda, nuestra querida Concha Perea y Teo Palacios. ¿Están ahí al otro lado? ¿Al otro lado están? ¿Por ahí? No les escucho, pero ellos dos nos van a acompañar, como les decía, nos estarán acompañando una vez a la semana, aportándonos ideas, aportándonos creatividad, contándonos secretillos para saber, para averiguar, para adivinar cómo escribir y cómo enfrentarnos a una página en blanco. Y por supuesto, si ustedes están interesados en realizar un taller de escritura de calidad, lo ideal sería visitar la página web de Factoría de Autores, www.factoriadeautores, y allí encontrarán cursos que han realizado decenas de alumnos, algunos de los cuales ya están ganando premios literarios y publicando sus novelas. Pues como les decía, nos estarán acompañando una vez a la semana Concha Perea y Teo Palacios. ¿Están por ahí? ¿Concha? ¿Estás por aquí? Uy, te oigo regular. ¿Cómo estás? Yo te oigo a ti perfectamente. Ah, pues ya te escucho yo. Muy bien, muy bien. ¿Y Teo también está por ahí? Por aquí ando. Bueno, pues ya os tenemos a los dos. Estaba hablando de Factoría de Autores, de este proyecto en el que, bueno, lo que se intenta es dar unas coberturas a unas necesidades profesionales básicas, pero sobre todo darle ese punto de profesionalidad a las personas que quieren empezar a escribir, ¿no? ¿Qué pensamos hacer durante este espacio que hemos creado aquí en Pasen y Lean? ¿Quién se lanza? Pues Concha me está señalando, tú, habla tú. Así que os cuento. Lo que pretendemos en este espacio de bueno, una especie de taller en antena es poner en marcha una serie de recursos que puedan facilitar empezar a escribir, ¿no? Básicamente. El mundo de la narrativa es una cosa muy amplia, que tiene, como cualquier otro campo, 1001 teóricos que te cuentan pues cómo trabajar los narradores o cómo
favorecer tu creatividad, etcétera. Y entonces nosotros vamos a intentar reducir eso a unos estándares mínimos para que con 4 cositas pues podamos empezar a trabajar. Bueno, y lo que no sé si, Concha, que estará también ahí al otro lado, si podemos asegurar o podemos pues dar una mínima fiabilidad de que las personas que sigan nuestros consejos por lo menos van a perder un poquito ese miedo a la página en blanco. Pues sí, porque, a ver, yo cuando empecé estos cursos, pues yo misma venía de hacer un máster de creación literaria en la universidad. Y me había gustado mucho, o sea, bueno, pero claro, me había dado cuenta que lo que había aprendido era todo muy teórico. No había, pues precisamente eso, enfrentamiento a la práctica. Y la mejor manera de entrar en esa práctica es que te cuente alguien que se dedica a escribir cómo lo hacen ellos. Sí. Entonces, nosotros vamos a dar unos ciertos trucos para que el folio en blanco deje de ser un enemigo. Yo siempre digo que el problema del folio en blanco es que la gente lo ve como un espacio enorme que hay que rellenar con palabras, o sea, como algo que es un desafío porque hay que llenarlo. Y esa es yo siempre les digo a los alumnos que ese es un enfoque erróneo, que un folio en blanco es un espacio abierto a infinitas posibilidades. A soñar. Exactamente, a soñar y hacer lo que tú quieras y no tienes por qué rellenarlo completo. Hay grandes historias que se pueden contar en 3 frases. Sí, es verdad, es verdad. Así que realmente el folio en blanco no debe parecernos un enemigo o un objetivo a cubrir, sino un campo para soñar. Es más, yo ha habido, bueno, ahora ya como estaba hablando al principio, mientras os estaba presentando, es verdad que durante un tiempo, o sea, ahora mismo en la actualidad hay un montón de ofertas de talleres de creación literaria, hay un montón de clases que se imparten tanto online como presenciales, hay un montón de ofertas, como decía, pero hubo un tiempo, y no hace mucho tiempo, no hace unos años, en los que había gente muy crítica con los talleres de creación literario y se suponía o se presuponía que el autor o la persona que escribiera tendría que escribir pues así como lanzado por una musa al estrellato y como que tú te ponías delante de una página en blanco y aquello surgía sin más, sin ningún tipo de técnica ni nada por el estilo. Yo siempre he estado muy en contra de este tipo de cosas, siempre he dicho que me parece sorprendente que la literatura sea el único arte que no se puede, que dicen que no se puede aprender yendo a una clase, ¿no? Bueno, igual que igual que la gente que aprende a pintar pues va a Bellas Artes, va a aprender a esculpir o va a aprender cualquier tipo de arte. Yo siempre digo que a través de los talleres de creación literaria se puede aprender a escribir. Supongo que vosotros, que además los impartís, estáis de acuerdo con ello. Totalmente. Mira, yo suelo decir una cosa. La persona que se acerca al mundo de la escritura es porque ya tiene algo dentro, ¿no? Ya tiene ese impulso que le impele pues a contar historias, a crear universos y demás. Eso tienes que tenerlo por ti mismo, eso no se te puede insuflar, no puede llegar nadie con una varita y decirte, pues ahora vas a tener ganas de escribir novelas, y te toca en la cabeza, tipo Harry Potter, y a partir de entonces ya eres escritor. Tú ya vienes con eso de serie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que no tienes por qué saber de serie es cómo utilizar técnicas narrativas, cuál es el mejor tipo de narrador para cada tipo de novela, cómo hacer giros narrativos que sean efectivos, cómo enganchar al lector desde la primera página. Todas esas cosas hay que aprenderlas. Sí. Igual que el pintor, como tú bien decías, aprende a mezclar colores, pues nosotros tenemos que aprender otra serie de técnicas narrativas si queremos que nuestros textos, nuestras historias sean bien recibidos por el lector, ¿no? Y a eso es a lo que nos dedicamos en Factoría de Autores. Nosotros llevamos pues ya desde 2008 impartiendo talleres de narrativa. Mucha gente de la que ha hecho nuestros talleres pues ya tiene varias novelas publicadas, ha ganado premios literarios y demás. Han formado editoriales. No quiero decir con esto que sea gracias a nuestra labor, bueno, pero hemos ayudado. Claro. Sin duda hemos ayudado, ¿no? Hombre, el talento...
pretendemos con nuestros talleres. El talento lo pone el talento lo pone el alumno, pero vosotros enseñáis las técnicas, ¿no? Exactamente, el alumno tiene que poner el talento y las ganas. Sin ganas no vamos a ninguna parte. Pero bueno, nosotros le podemos enseñar una serie de herramientas que harán pues que ese talento, que esas ganas lleguen a que tengan dirección, lleguen a buen puerto. Además, a mí me resulta muy gracioso porque tú decías que aquí en España se cree que la literatura es lo único que no se puede aprender, pero los anglosajones no piensan lo mismo. En Estados Unidos, dentro de las universidades o incluso dentro de diversas academias y estudios, se puede estudiar técnicas de narrativa y de hecho hay escuelas y bueno, no existe la carrera universitaria de escritor, pero sí puedes hacer dentro de las universidades pues una cantidad de talleres y de másters y de trabajo en torno a la escritura que es impresionante, ¿no? Se considera pues lo mismo que aquí pues se puede estudiar pintura, puedes estudiar solfeo, puedes estudiar escultura, allí se puede estudiar escritura. Aquí en España no, pero es siempre porque, bueno, aquí el tema de la literatura es una cosa que siempre se ha tenido como una ocupación secundaria, algo para matar el rato, una afición más que una profesión. Pero ahora ya hay demasiada demanda, ya la gente quiere realmente, ¿no? Yo muchas veces digo que no todo el mundo que sabe escribir. También leí el otro día una frase de Francisco Ayala que decía que el error que se había cometido con la alfabetización es que se pensaba que todo el mundo sabía escribir. Yo creo que hay que aprender a manejar, porque en el fondo escribir es una técnica de seducción. Es que todos sabemos escribir, pero solo unos pocos saben narrar. Sí, claro, efectivamente. Claro, no es lo mismo escribir la lista de la compra para ir al supermercado que ponerte a contar una historia de 300 páginas. Claro, y fíjate tú que aún así Concha Perea es muy buena haciendo eso, las listas de la compra del supermercado. Sí, la lista de la compra. O sea que ella es creativa, porque es que ella tiene arte y entonces ella es creativa en la lista de la compra y en cualquier otra cosa. Las bordas, es verdad. Solo te falta hacerlas a punto de cruz y las podemos vender por un dineral. Entonces, exactamente qué es lo que vamos a hacer en este espacio que vamos a dedicar en Pasen y Lean a nuestro taller de creación literaria. ¿Qué es lo que pensáis que les hagamos a los lectores o que los lectores nos hagan a nosotros, ¿no? Porque también yo creo que necesitaremos un poquito la complicidad del lector para poder llevar a cabo este proyecto en el que nos vamos a involucrar. Pues habíamos pensado hacerle sufrir, pero luego hemos dicho que mejor no. ¿Ah, no? Hemos dicho que mejor no. Ay, vaya por Dios. No, entonces vamos a intentar ser buenos. Entonces no prometemos nada. Eso es. Pero vamos a intentarlo. No, la idea es pues explicar alguna técnica, después, por ejemplo, un giro narrativo. Vamos a usar el cliffhanger, por ejemplo, ¿no? Pues explicamos en qué consiste, cómo se utiliza y tal. Y a continuación, ahora viene lo interesante, lo que vamos a proponer es que se ponga en práctica, que todos nuestros oyentes pues se pongan a escribir y nos envíen un relato. Ese relato pues todavía tenemos que ver dónde lo vamos a colgar. Es posible que en un foro, es posible que en una página web o incluso en una página de Facebook. En fin, lo vamos a ver. Pero lo interesante de esto es que nosotros os vamos a proponer ideas y que vosotros las recojáis, todos los que nos estáis escuchando, y las pongáis en práctica. Además, incluso si conseguís mandarnos un microrrelato, algo corto, podemos llegar a leerlo dentro del programa, pues para ver efectivamente cómo se ha realizado pues esa propuesta que os hemos hecho. Bueno, eso sería estupendo, que leamos las pequeñas participaciones de los oyentes, sería maravilloso, a mí me encantaría. Y además aprovechando pues la cobertura que tiene Internet, que nos hará llegar a un montón de rincones. Si nos quiere usted escribir desde Sebastopol, tenemos las puertas y los oídos abiertos a todos ustedes. Pues eso va a ser nuestro espacio Factoría de Autores, con Concha Perea, con Teo Palacios, dos grandes autores de nuestra ciudad. Y bueno, en este lugar, en este rinconcito, en esta mesa camilla que nos vamos a organizar para que ustedes se lancen a escribir. Ya se lo hemos presentado.
acuérdense para la próxima semana, a estas horas más o menos, papel, lápiz y a tomar apuntes porque comienza nuestro espacio, nuestra factoría de autores. El punto sobre la I. Y ahora sí, vamos a presentar otra de las novedades que van a entrar a formar parte de nuestra nueva temporada de Pasen y Lean. Un espacio llamado El punto sobre la I, en el que una vez al mes Teo Palacios nos va a llamar la atención sobre determinados aspectos del mundo editorial. Hoy es el estreno y Teo sigue ahí al otro lado, ¿no? Porque le hemos dejado con ese espacio de factoría de autores, pero él también va a ponerse aquí seriote, para señalar algunas de las, pues de esas pequeñas cositas que últimamente aparecen en el mundo editorial. Vemos muchas noticias, entrevistas relacionadas con determinados asuntos de los libros que nos preocupan, pues yo creo que todas las personas que nos dedicamos a vender letras, ¿no? No sé cómo es que Teo, porque realmente es Teo el que nos da el pie para esta sección, ya que él desde su blog escribe muchos artículos relacionados con el asunto que a mí cada día me parecen más interesantes. ¿Cómo es que empezaste a preocuparte por esto y a decidir difundirlo, ¿no? Pues mira, Nerea, empecé a preocuparme por esto porque me preocupa. Me preocupa. Yo creo que el mundo, el universo relacionado con toda la industria editorial es uno de los grandes olvidados en medios de comunicación, en noticias, en prensa, etcétera, ¿no? Y eso es un problema muy grave, porque la industria editorial tiene un porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto, tremendo. Creo que es alrededor del 7%. Claro, eso es muchos miles de familias viviendo de la industria editorial. Y la industria editorial a día de hoy está en un verdadero atolladero, por muchos motivos. Es una lectura muy amplia, muy compleja, en la que nosotros como escritores pues formamos parte de ese engranaje, ¿no? Entonces, como me afecta personalmente, decidí dedicar mi blog, y que por cierto lo tengo muy abandonado porque no tengo tiempo para todo, pero quise que las entradas de mi blog giraran normalmente en torno a ese tema, ¿no? En torno hacia dónde va el mundo editorial, cuáles son los problemas a los que nos estamos encontrando, qué caminos se van abriendo, qué caminos se van cerrando, evidentemente, y demás, ¿no? Y hay gente a la que, pues como tú, les pareció interesante, ¿no? Y en eso estoy, en eso sigo. Pues, ¿de qué nos vas a hablar hoy para comenzar, para abrir este espacio, este punto sobre la I? Pues mira, voy a hacer un breve resumen de un par de aspectos interesantes, ¿no? O al menos que a mí me lo parecen. Es un artículo que escribí hace pues aproximadamente una semana, 10 días, que titulé El día que no queden muertos de hambre. Y paso a comentarlo, si te parece. Sí, claro. Hace unos días, mi agente, que es Débora Albardonedo, comentaba en su perfil de Facebook que estaba muy enfadada porque las noticias del sector editorial pues están siendo terribles, ¿no? Hay infinidad de librerías que se ven obligadas a cerrar, la famosa editorial Everest, que todos hemos crecido leyendo libros de Everest, pues está prácticamente al borde de la quiebra, etcétera, ¿no? Y yo comentaba en su muro de Facebook que el problema de este asunto es que nos estamos quedando precisamente sin tejido empresarial. La industria editorial es un porcentaje del Producto Interior Bruto, como decía, tremendo, una de las más potentes, y me preguntaba qué pasará cuando todo ese entramado de empresas, de industrias, de librerías se venga abajo y haya miles de familias que se queden en el paro.
es un asunto hacer. Sí, desde luego hay que pensárselo y hay que darle vueltas. Sí. Así que yo creo que con esta reflexión, con este punto sobre la I en el cual queremos marcar pues una especie de señal, no sé, como si pusiéramos un post-it o vamos a marcar algo para que la gente se quede atenta. Yo creo que es interesante. Bueno, se ha cortado la comunicación con Teo, pero yo creo que a todos ustedes les parecerá interesante este nuevo espacio de Pasen y Lean, llamado El punto sobre la I, que espero que a partir de ahora, bueno, pues disfruten del mismo modo que yo disfruto esos artículos que él escribe, que Teo Palacios escribe desde su blog. Y nos vamos a despedir, porque el tiempo, como siempre, se nos acaba aquí en Pasen y Lean creo que Teo está otra vez ahí al otro lado, que te nos has escabullido. Sí, me caí. Te caíste, pero con todo el equipo, además, ¿eh? Es que este es un tema en el que uno se descalabra con facilidad. Es que estás tú ya, que vamos, que arrasas. Yo, vamos, lo que estaba diciéndoles a los oyentes era que a partir de este momento, en este punto sobre la I, nosotros lo que vamos a intentar es hacer esta llamada crítica. Si te parece, el artículo lo podemos disfrutar y lo podemos criticar y lo podemos claro. poner ese punto sobre la I, siempre que de hecho yo creo que mucha gente estará interesadísima y seguramente querrá participar. No sé qué crees tú. Sí, no, a mí me parece genial. Al fin y al cabo, estos no son más que reflexiones personales. Sí. Que están abiertas a todo tipo de crítica. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo, y eso no es malo. No, claro. Eso no es malo. Lo bueno es que es que hablemos. Efectivamente, todo lo que sea tratar un tema siempre con respeto, evidentemente, y atendiendo todos los puntos de vista, yo creo que es la única forma de encontrar solución a los problemas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, hemos presentado aquí este espacio, este punto sobre la I, y nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo, como siempre. En radio siempre se nos acaba el tiempo, no sé cómo lo hacemos, pero no sin antes recordarles que este fin de semana tenemos las jornadas de literatura fantástica de Dos Hermanas, en las que vosotros estáis plenamente involucrados, que los oyentes no se lo pueden perder. Todas las actividades se celebrarán en la Sala de Arte La Almona, situada a 100 metros escasos del ayuntamiento, que tendremos, es que tendremos tantísimas cosas. Tendremos de 11:30 a 1 una mesa redonda en la cual se hablará del sábado, ¿no? Estamos hablando. Sí. En la mesa redonda hablaremos de los premios literarios, de si dan prestigio, si pueden los premios literarios encumbrar a un escritor Nobel, cuántos premios se convocan en España, cuál es la experiencia del jurado. ¿Eso lo vas a coordinar tú? Pues esa la voy a coordinar yo, sí. Vamos a invitar a varios autores que han ganado diferentes premios y están publicados precisamente por una editorial nazarena, y hablaremos con ellos de ese tema, pero no es la única mesa interesante, ¿eh? Nada, no, estoy viendo que hay cosas muy buenas. Hay una mesa redonda de 1 a 2:30 de literatura fantástica e imagen, binomio perfecto, en el cual coordina Ernesto Fernández y participan Paco Molero, Pedro Román, José Raúl Fernández Sánchez Alarcos, y habrá también luego, haremos un descansito para comer, eso sí, habrá de 5 a 6:30 un debate, libro o peli. Eso, que el libro estaba mejor, la peli está mejor, ese eterno debate que estará coordinado por el autor José Ángel Muriel, y estará nuestro amigo Juan Aguilera y Alfonso Merelo. De 6:30 a 8 tenemos mesa redonda de las nuevas tendencias en literatura fantástica, cuáles son las preferencias del público, qué temas triunfan, que está coordinado por Concha, por nuestra amiga Concha Perea, y participa
participa una servidora de ustedes, Antonio Martín, y la chica maravillosa, la autora que ha estado con nosotros hace un momento, Victoria Álvarez. Y el domingo tendremos presentaciones de libros, tendremos cineforum, tendremos taller de juegos de rol, tendremos charlas, coloquios, taller de juegos, taller de armadura y sables, exposición de cómics. Así que, bueno, tenemos un montón de cosas y lo que no tenemos es tiempo, porque es que se nos está acabando este espacio, este primer Pasen y Lean de la temporada. Yo, bueno, me despido de Teo, pero vamos, hasta muy poquito. Ya sabemos que tú y yo nos vemos en muy poquito. Sí, nos vemos en unos días. Y agradeceros a los dos, a Concha y a ti, que os queráis embarcar conmigo en este proyecto. Y nada, lo único, despedir a los oyentes. Espero que hayan disfrutado de este primer Pasen y Lean, como les decía, y les emplazo para que vuelvan a escucharnos. El próximo viernes será de 6 a 7. Les espero.